Pichincha Universal, generando noticias. Thiago García, economista, docente universitario, está acá en los estudios de Pichincha Universal. El debate ya es amplio. Todo el país sabe que la Asamblea está en tremendo dilema. Acabamos de escucharle a la asambleísta Gabriela Larriategui de que no hay consenso prácticamente para ningún artículo y de semejante cuerpo de reformas. ¿Y en qué problema están metidos en la Asamblea, economista García? ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, sí, gracias Washington, un saludo a todos los oyentes. Un gusto estar nuevamente. Con mucho gusto. Y qué bueno que esté nuevamente al aire. Esta prestigiosa emisora pública, ¿no? Que hace opinión así mismo es. Pública y que representa y que nos permite a varios sectores que tenemos diferente pensamiento estar aquí presente. Yo creo que el país tiene una disyuntiva tremenda, Washington. Vamos exactamente desde mediados 2015 hasta la fecha, son 17 trimestres que la economía no crece. Aproximadamente son una variación de 0,4% de variación promedio en estos casi 4 años. Un trasvase muy fuerte del empleo adecuado al empleo inadecuado. O sea, hoy tener un empleo digno, bien pagado o decentemente pagado es un privilegio. Gran parte de los ecuatorianos, son cerca ya 6 de cada 10 ecuatorianos que están en el sector informal de la economía. Tenemos un proceso de endeudamiento alto, equivalente al 53% del Producto Interno Bruto, una inflación cero. Washington, yo veía unas cifras en donde, por ejemplo, en la manufactura textil, los precios han sido decrecientes en materia de inflación, lo cual significa que el empresario en esa rama lo pensará 2 veces antes de invertir, porque seguramente el próximo año seguirán igual los precios caídos. Entonces, Washington, yo creo que la disyuntiva es para el país. Yo lo que reclamo es mayor responsabilidad para la Asamblea Nacional. Yo ahí soy muy crítico. Hemos visto una actitud bastante mediocre, diría, por decirlo menos, en estos últimos 2 años, por una serie de circunstancias. Y no voy a particularizar, no voy a decir tal persona, no se trata de eso. Se trata de una institucionalidad que debería responder de mejor forma a la complejidad de este mundo que nos toca atravesar, en especial los ecuatorianos. No ha sido un centro de debate político, no ha sido un centro de debate económico, nos hemos perdido ahí, o sea, lo digo así con mucha frontalidad, como también obviamente con el respeto del caso, a una institucionalidad que es clave en una democracia. O sea, si una Asamblea Nacional no funciona adecuadamente. Pongo un ejemplo, no es posible que no se haya podido organizar la Comisión de Asuntos Laborales hasta casi este mes, o sea, y teniendo en marcha unas reformas tributarias, unas reformas laborales. Entonces, Washington, con ese llamado de atención, como bien lo planteas, estamos en un dilema. Yo lo que creería, y escuchándole al asambleísta, hay que hacerlo todo lo posible pensando en el país, dejando por un lado las agendas políticas partidarias que son legítimas, evidentemente. Hemos adelantado muchísimo el ciclo electoral, Washington, estamos muy rápidos. Ahorita están ya en ese cálculo. Claro, ¿no? Estamos 16 meses antes de las pero próximas elecciones, campaña, pero estamos en pre-campaña. Es como, no sé, si en una universidad para nombrar autoridades 2 años antes nos ponemos a pelear, o sea, imagínese. O sea, una universidad pública va a patalear, va a tener problemas, y eso es lo que yo siento, sí, lamentablemente. Creo que hay que mirar hacia adelante, ya volver hacia atrás no lo veo factible, ni los candidatos que se han lanzado van a ir para atrás. Ya ahí están la suma y resta de cálculo partidario, pero creo que hay que llevar este mensaje. Necesitamos que esta ley tan complicada, como bien lo mencionas, de 200, más de 200 páginas y 400 artículos, 400 que reforman 22 cuerpos legales, 8 disposiciones generales, 25 disposiciones transitorias, 4 disposiciones derogatorias. ¿Te imaginas? Entonces yo sí pediría responsabilidad, si el mensaje que podemos dar a la opinión pública nacional. ¿Qué implica esa responsabilidad? Yo creo que arreglar toda ley, sí, exacto, toda ley no resuelve todos los problemas. En la parte económica que me corresponde, esta ley, si genera 700 millones, no va a resolver el problema fiscal, para empezar. Sin embargo, pone unos ciertos parámetros, unas ciertas líneas de acción que me parecen importantes. Podemos disentir, Washington, y hay gente que opina que sí, que no. Yo lo oí al asambleísta. Por ejemplo, reducir o eliminar el anticipo a la renta está bien, porque estamos en un ciclo económico complicadísimo para todos, para el empresario, para el microempresario, para el trabajador, para el consumidor. Entonces, eliminar el anticipo, el impuesto a la renta, me parece que es oportuno hoy.
Nos han dicho no, porque eso abre la puerta a la corrupción y a la evasión. Pero Washington, no confundamos las cosas. O sea, que yo cobro impuestos siempre y cuando tengo un anticipo, eso no es cierto. Si el SRI no es capaz de cobrar bien los impuestos, entonces estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Pero un anticipo, yo entiendo, es como una patente de los profesionales en el municipio. Es por el derecho, es como un derecho de descorche cuando yo llevo la botella de vino a un restaurante y me dice, mira, tienes que pagar porque eso no es mío. Algo así, pero hoy no, hoy hay que facilitar. Yo creo que la contribución empresarial especial de 0,10% a los que venden de 1 a 5 millones y de 0,15 a los que venden hasta 10 millones y 0,20 a más de ventas de 10 millones me parece razonable. Es una contribución no para toda la vida, durante 3 años. O sea, hay que poner, creo que la simplificación de impuestos creo que va por la línea correcta, ¿no? Para las pymes, porque se necesita ahí facilitar precisamente la cultura tributaria. He escuchado al Colegio de Contadores Washington, hay que escuchar a ese gremio que vamos a traerlos. Sí, porque está afectando supuestamente a 160,000 compañeros contadores. Yo no lo veo así, pero hay que escucharlos, ¿no? Porque simplificar no significa eliminar necesidades de información. Yo lo que entiendo es hacerlo más fácil. Hoy tenemos que aplicar las normas NIF, en fin, las normas internacionales de contabilidad. Yo más bien lo que veo es la necesidad de apuntalar esto. Entonces, Washington, en resumen, hay muchas cosas que creo que son razonables, otras cosas son extremadamente complejos, como el tema de reforma monetaria financiera. Eso es lo más complejo. Eso es lo más complejo, y hay conjunto de reformas. Usted cambia la ley de cooperativas, cambia la LOES, la LOES es la Ley Orgánica de Educación Superior, usted tiene temas de seguridad, o sea, es una cosa tan grande, tan complicada, pero en la parte económica estos dos pilares, el tema fiscal y el tema monetario, me parecería, como decía el asambleísta, lo peor que podría pasar es que pase por el Ministerio de la Ley. Claro. Y yo añadiría algo, lo peor que podría pasar es que no se apruebe, o sea, que quede ahí, sería un mal mensaje, es decir, yo creo que tiene que aprobarse con las correcciones. Lo que sea de aprobarse. Que sea lo que sea. Y que beneficie al país. Que beneficie al país, que en estos diálogos yo he visto más de 80 entrevistas o reuniones de trabajo que se ha hecho en la Asamblea Nacional. Me parece bien, pues hay que hacer unas 80 más, hay que oír a mucha gente más para que este tema tributario y el tema monetario financiero salga de la mejor manera. No lo veo otra opción, porque el otro mensaje sería, miren, estamos, como acabo de decir, en una situación socioeconómica tan complicada, tan dura para el pueblo ecuatoriano. ¿Sabe qué? No pasa nada y aquí votamos la ley, no, o sea, votamos de votar. O sea, no, rechazamos, la archivamos. Esto y la archivamos. No, eso no. Tampoco sería responsable eso, según usted. Pero ¿no le parece entonces que lo responsable era que el gobierno envíe dividido el proyecto? Sí, porque en 30 días no es posible. Pues no es posible. Semejante cantidad. Es casi imposible. Lo que toca hacer ahora es coger los temas más trascendentes y encontrar la salida más o menos consensuada que permita al país caminar bajo un cierto sendero, sobre todo en la parte económica, un poco más creíble. Nuestra economía está deambulando en una situación, como diga, y ya no es de este gobierno. Finalmente creo que hay que ponernos en los zapatos de los ecuatorianos y decir, a ver, esto no vamos a salir sin un esfuerzo mínimo político, de ciertas coincidencias mínimas. O sea, Washington, hoy no es posible un consenso mayoritario, no hay forma, pero debe haber una plataforma mínima. Por ejemplo, recuperar el crecimiento económico. Está ya la proforma presupuestaria. Una de los dramas que estamos viviendo el país dentro de la proforma presupuestaria 2020 es que lo que se va a pagar en servicio de la deuda es equivalente a la inversión pública. O sea, es tan importante pagar deuda que construir la obra, la carretera, el puente, la infraestructura, la escuela. Es más importante pagar. Por eso yo no coincido con algunos entrevistados, Washington, que has tenido acá, en donde dicen, si no hay problema fiscal, este es el problema fiscal. No es la deuda PIB, porque es una tecnicidad. No, la deuda es 53%, es alto. Sí, pero Japón tiene 300 veces o 3 veces más su deuda contra el PIB. Pero no tiene este problema en donde lo humano, donde la infraestructura deja ser importante y para ser importante servicio a la deuda. Y eso es un proceso histórico, o sea, ya no es, yo creo que este gobierno ha acelerado el proceso y hay que decir, y habrá que tomar cuentas históricas, evidentemente, pero es un proceso que lleva ya, no sé, 6, 7 años de endeudamiento.
vía bonos, vía y que se aceleró en este último periodo. Por eso digo, sí, eso es cierto, pero en un proceso que al final de cuentas le pone al país en el abismo. ¿Cómo es posible que hoy? Yo no creo que esto no se puede tratar de buena gente, mala gente, es que es que el país se ha metido en este lío de tener un monto de financiamiento necesario para pagar la deuda pública, ¿no es cierto? Y en vez de el gasto en infraestructura. Pero ¿cómo se puede entonces balancear lo que yo decía ahí, por ejemplo, Santiago? Es bueno plantearse la focalización de subsidios de una parte. Me parece que al movimiento indígena, en las mesas que el propio movimiento está organizando, lo vamos a plantear en la medida que sea posible. No se puede eliminar como se quiso de un golpe y porrazo, pero quizás se pueda focalizar un 30%. Y hacerlo gradualmente en un momento determinado. Y hacerlo gradualmente para liberalizar recursos, estoy de acuerdo ahí con la CONAIE, no para gasto corriente, sino para sostener inversión en el campo, en las ciudades, es lo que estoy diciendo. Que es fundamental. Estamos claros en algo, Washington, y al público oyente. En estos últimos 2 años de este gobierno del presidente Moreno no ha habido inversión privada. Se cayó la inversión pública y no ha habido la inversión privada. ¿Qué fue lo que se ofreció? ¿Qué es lo que se ofreció? Son, como yo digo, ¿no es cierto?, son 17 trimestres que la economía no crece. ¿Cuál es la alternativa? Mayor inversión. Si no responde la inversión privada, hay que volver los ojos a la inversión pública. El problema ahí es que necesitas financiamiento. El Ecuador necesita financiar la inversión pública. ¿Qué necesito? Liberar recursos, crear mi espacio fiscal para la inversión pública. ¿Cómo hago? Pues reduzco. Otra tragedia en el presupuesto 2020, aunque necesitaremos otro programa, Washington. Pero ahí el bueno lo que va a decir en el 2020 son 4.000 millones en subsidios de combustibles. 4.000 millones, 4.030 millones. Es más que la inversión pública. Tenaz. Así como criticamos el pago de servicio a la deuda pública, vemos que no hay plata para la inversión pública, también hay que ser coherente, hay que ser consistente. Critiquemos que hay mucho dinero para pagar la diferencia entre el precio de los combustibles que importamos con los que entregamos. No hay derecho. Yo creo que si nos quitamos un poquito el extremo y vamos a una posición media, prioricemos, 30% se quita de subsidio, ese 30%, 400, 500 millones va a la inversión pública. Estamos de acuerdo con la agenda de la CONAIE en algunos puntos. Hay que mejorar la recaudación tributaria. Mira, ahí Washington aprovecha, y no importante dejar de cobrar a quienes deben también mucha plata. Sí, porque eso es necesario. Ese es el argumento central. No podemos, Washington, sacar el cuerpo y los ecuatorianos. Yo no estoy de acuerdo, y le quería decir al asambleísta que salió, o sea, lo peor que puede hacer este momento los partidos de derecha, ¿sí?, es quitar el cuerpo de la crisis. O sea, es bien fácil decir, no impuestos, no me topes, nada esto, no se hace esto, liberalicemos. O sea, no hay posibilidad. Si nos vamos a ese extremo, el país no sale adelante. Y del otro lado también hay que encontrar esos puntos mínimos. En ese punto yo quería comentar algo. Una propuesta que estamos haciendo un grupo de académicos de la Universidad Central del Ecuador es conformar lo más urgente posible una veeduría del sistema impositivo del Ecuador. Porque se dicen verdades a medias, Washington, y te consta, porque siempre se dice, es que la condonación se condonó 4.200 millones a los poderosos. Y no se recuperó nada. Bueno, veamos la lista. ¿Y cuánto quedó por pagar? Yo entendía la remisión. Quedaron por pagar como 800 millones. Se cobró 1.200 millones. Quedó algo, pero transparentemos. No sabemos, la carga fiscal lo usamos con datos gruesos. Entonces, divido. ¿Cuánto se recauda para el número de empresas? Eso no es así, porque no es lo mismo la panadería de Juana. No es lo mismo que la gran empresa. Los grandes deudores son los que no pagaron. La gran empresa no es lo mismo que la cámara, que las empresas de la CAPIPI. Pero Washington necesitamos transparentar información. Hago esa propuesta, ojalá tengamos acogida, hacer una veeduría, como se hizo la veeduría de la deuda pública, ¿no es cierto? Nos preocupaba, nadie sabía dónde están los contratos chinos, bla, bla, bla. Bueno, señores, revisemos, no con ningún tipo de revancha, porque eso no es el momento de revancha aquí, ni étnica, ni política. Es el momento de unir un mínimo de consenso y sacar al país adelante. Vamos a tener, Washington, si son ya 17 trimestres, más de este año 2 trimestres, más 19, y el FMI dice que esta economía igual estará caída en 2020. Exactamente, eso le iba a preguntar. O sea, se nos va la vida, distinguidos oyentes, en materia económica, y no hay tiempo para seguir perdiendo más tiempo. Pero ahí debe haber la voluntad política del régimen y de las partes que están negociando, dialogando, para ceder. Pero el régimen, mientras dialoga, sigue implementando el paquete
ordenado por el FMI, pues, sigue despidiendo gente, sigue, qué sé yo, por haciendo ejemplo, un montón de cosas Washington, más. mira, hay una reducción, si uno ve el presupuesto 2020, llega cerca a 9.000 millones de dólares lo que se paga en sueldos y salarios. A mí me parece que sí es razonable hacer un ajuste, no draconiano. Yo creo que hay que estabilizar el gasto. Pero deben ser ajustes dirigidos a los sectores. Es exacto. O sea, que no manden más a la pobreza a la gente, exacto, a la desocupación. Pero eso es delicado, ¿no? Porque también por el otro lado te el dicen balance. si uno escucha el discurso te dicen, bueno, pero reduce el gasto corriente. Ajá. Entonces, ¿qué mismo hacemos? Bueno, o sea, y reducir el gasto corriente es despedir a la gente. Claro, ¿qué mismo hago? O sea, ya no hay dónde. Es un dilema, lo que tú decías de Washington es un dilema. ¿Dónde encontramos? Yo lo única, como lo veo es esa necesidad de buscar unos puntos, unas plataformas mínimas. Si yo veo a la derecha, que tiene mayoría en la asamblea, se pone en esa posición, nada, aquí no me topes, no quiero. He oído defender, hay una posibilidad de un impuesto a los que ganan más de 100,000 al año, y entonces no me descuento los gastos personales que tú, yo, el que me oye, los profesionales nos descontamos, pero si gano 100,000 dólares al año, significa que gano más de 8,000 al mes. Pues. O sea, sí puedo por quitarme favor. los 13,000 dólares. No, sobre eso no queremos, dice la derecha. No, por favor. Ese es el discurso que yo creo que hay que evitarlo. Y hay que hacer un llamado. Yo no quisiera vivir, hemos vivido los quiteños una época y un mes difícil. Este octubre ha sido bien complicado. Igual los ambateños, igual para América Latina. Ecuador y América Latina. Pero lo importante es encontrar. Esa reacción creo que era inevitable y de cierta manera necesaria para despertarnos, porque parecía que, bueno, mira, vamos. Y hablábamos aquí, ¿no? Como que no pasaba nada. No pasa nada y nos ajustamos. Pero no fue así. ¿Sabes qué? No quitamos aquí el empleo, pero acá sí, y acá la inversión pública baja, déjala en serio, igual no importa. Oye, eso es lo que estamos, hasta que viene este sacudón. Pero creo, Washington, que el sacudón tiene que llevarnos a propuestas. Ya hay sobre la mesa. Pero sería interesante un programa para hablar de la propuesta. ¿Y será que se apunta a los que más tienen? Sin caer en el cliché, ¿no? Sí, pero es real. Pues, yo creo que hay una propuesta que más tiene progresividad. Lo que no estoy de acuerdo es que nos cerremos en posiciones así medias extremas, ¿no? En el sentido de que vamos a castigar al más rico. Ese discurso de los años 60... además es anacrónico. Es anacrónico. A ver, señores, pero este es un Estado moderno. La idea es, señores, el que más tiene, más paga. Más paga. Incluido clase media. Por favor, ¿sí o no, Washington? Sí, soy médico, de acuerdo. Médico especialista, no me voy contra los médicos, tengo muchos amigos, me van a dejar de atender y colegas de la... Pero sí o no que tienen un salario alto, por favor. Entonces, es que hay cómo entonces el discurso no puede ser, vamos contra la oligarquía. No, así no se hace un país. Un país se hace, señores, con ideas concretas. Señores, progresividad tributaria, transparencia tributaria. Empresas tienen que tributar, transferencias que hacen las empresas nacionales que son sucursales a las transnacionales, precios de transferencia claros, concretos. Entonces, Washington, ese es un discurso mucho más aglutinante. El otro no, porque te pones a la defensiva y empiezan los problemas. Yo creo que hay que debatir la propuesta de la CONAIE. Hay una riqueza política, social y económica en la propuesta. Faltaría tiempo. Es una suerte de plan de gobierno. Es un plan de gobierno, pero me gustaría también que este plan de gobierno se lo presente en elecciones. Me parece que será importante. Pero como eso falta 15 meses, este plan ya entra al debate. Esto entra al debate para sopesar, para equilibrar las fuerzas políticas, porque si no la derecha también en el gobierno, a mí no me queda duda, quien manda ahí es la derecha. Y no está más claro que y eso el agua. Ser peyorativo. O sea, es real, pues que la realidad política. O sea, la gestión económica está manejado por sectores vinculados a la derecha. Pues bien, esos sectores tienen que entender que este país ha cambiado desde hace mucho tiempo atrás y sobre todo en el mes de octubre por la movilización indígena. Lo que necesitamos es rebalancear el poder político, encontrar unos equilibrios mínimos y empujar. Si los unos y los otros nos ponemos bravo, Washington, o sea, no vamos a ningún lado. O sea, si el Ecuador estuviese con una condición socioeconómica más o menos pasable, entonces decimos, mira, podemos aguantar y nos metemos una bronca. No, son más de 4 años que esto no vamos a ningún lado en la parte económica. Nosotros en la universidad cada vez estamos graduando en las carreras profesionales, tenemos niveles de desocupación del 80%. Brutales, Santiago. Entonces, ¿sí o no? Entonces, Washington, no hay tiempo. Verdad. ¿Qué le hago a un joven de 23, 24 años? Si vas a esperarte 4 años más, no es justo. Porque tenemos este tema, esta cultura política del enfrentamiento al extremo. O sea, si muchos políticos creen que hay más tiempo, es su problema. Pues tendremos que castigarle en las urnas.
porque no han respondido a la coyuntura actual que necesita al país empujarse hacia adelante. Hay que, me explico, Washington, o sea, no nos queda otra herramienta, habrá que amenazarles y decirle, mira, te tomaremos cuenta, mucha gente quiere llegar a la presidencia de las derechas, legítimo, pero no, esos discursos no lo venden aquí en la sierra, ya sabes a quién me estoy refiriendo, perdón que no sea tan explícito, no se vende pero está así, claro. Pero está claro, tienen todo el derecho y ojalá llegue, no sé, eso ya el pueblo que lo decida, pero mientras no se llegue, yo creo que tenemos la opinión pública el derecho de reclamar esto. Una posición no al extremo, una posición que nos permita una luz al final del túnel. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial de la Economía Global, caída. O sea, todo nuestro mundo está caído, nuestro barrio está caído, y no solo los ecuatorianos peleados. Así mismo. Me parece, Washington, que debe haber alguna posibilidad algunos me dicen que mucha ingenuidad de mi parte, pero yo creo que la concertación es un mecanismo político, económico y social que hoy vale apostarlo por el Ecuador. Que ojalá dé resultado, porque se ha hecho intentos. Sería bueno que se apueste por la concertación. Santiago García, economista, docente universitario, aquí en Punto Noticias. No terminamos porque vamos a tener una entrevista ya mismo con Virgilio Hernández, que como ustedes saben es uno de los dirigentes políticos que tendrá que mañana presentarse ante la Corte de Justicia. Volvemos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.